este instrumento, Señor. Hola mis amados, qué bendición ese tiempo de adoración, ese tiempo de entrega al Señor por medio de la alabanza y de la adoración que nos ha dado nuestro amado hermano Andrés. La verdad, estamos muy satisfechos y contentos de saber de que todo esto lo podemos hacer gracias a la tecnología que tenemos precisamente delante nuestro, y le doy gracias a Dios por la tecnología que ahora está siendo usada. Estamos llegando. Dios, esta mañana oraba al Señor y le decía: Padre, permite que nuestras predicaciones, o sea, la palabra tuya, llegue a muchos lugares de Bucaramanga, de Colombia, del mundo entero. Y es nuestro deseo, mis amados hermanos, por eso les pedimos a ustedes también de que puedan llegar a tener la oportunidad de que ahí mismo en sus celulares ustedes puedan compartir esta transmisión con muchos más amigos, con muchas más familias. Quiero también hacerles una recomendación, y qué días Andresito lo decía y me uno a él en este sentir de que cuando estemos en el tiempo de adoración, en el tiempo de la palabra, haga de cuenta usted que estamos en la iglesia, en la cual estamos concentrados en lo que estamos haciendo, y pues permita al Señor de que usted no tenga un televisor prendido ni nada que le vaya a traer distracción para usted. Y pues así seremos muy bendecidos. Recuerde que, como lo dijimos, que día estamos disfrutando del Cordero, pero del Cordero dentro de nuestras casas. El Cordero pascual, el Cordero es el Señor Jesucristo, el Cordero que quita el pecado del mundo. Su sangre nos compró, y por eso hoy usted y yo somos, mi hermano, y tenemos vida eterna. Qué bendición tan grande. Quiero comenzar también, mis amados hermanos, orando. Y hoy quiero orar con nombre propio por toda la iglesia que se reúne en nuestra iglesia cristiana Aposento Alto Gemir, y esta vez virtual. Así es de que quiero que usted me acompañe. Creo que ya hay, 12, estoy aquí viendo 12 personas conectadas, significan 12 familias, y ya somos 13. Y Dios permita que día a día este número vaya subiendo, no por vanidad, no porque queramos cantidad, sino queremos es de que la iglesia se esté reuniendo y nosotros poder compartir después estas mismas predicaciones, esta misma palabra a quien podamos en todos nuestros contactos. Cierre sus ojos, mis amados hermanos, y vamos a orarle al Señor. Padre, te damos gracias y te bendecimos, Señor Jesucristo. Tu santo nombre sea como siempre lo es en todas las cosas tuyas, Señor Jehová. Dios, son santas. El Espíritu Santo es santo, tú eres santo, pero tú, Dios Todopoderoso, representado en el Padre, en el Hijo y el Espíritu Santo, eres santo, santo, santo. Gracias, Dios, gracias, Señor. Gracias por tu iglesia que es santa, gracias por tu palabra que es santa. Todo lo que te rodea a ti es santo. Tú nos has considerado también a nosotros justos y santos. Gracias, Dios, gracias. Señor, quiero clamar a ti delante tuyo. Traigo, Señor, por nombre propio a todas las familias de nuestra iglesia cristiana Aposento Alto Gemir. Bendigo, Señor Jesucristo, nuestro hogar. Comienzo, Señor, hablando, Padre eterno, de la sierva Luzalba, Carlos Moreno y María Carolina. Señor, bendícelos, Padre, bendícelos, prospéralos, Señor, dales aún más. Bendigo, Señor Jesucristo, el hogar de Diana Rairán, de Carlos Alberto y Juan Felipe. Padre, gracias, gracias por sus vidas. Bendigo, Señor Jesús de Nazaret, al pastor Walter Fernando Romero, a sus hijos Andrés, Daniel, a su mamita Lucy de Romero. Padre, gracias, gracias, Señor, por ellos, por su casa, por su hogar. Bendice, Señor Jesucristo, a la amada Ruth Kitian, a Ángel Tapias, a Andrea, a sus hijos, a sus nietos, Padre.
Bendecimos, Señor Jesucristo, a esas dos intercesoras, Miriam Plata y María Plata. Señor, bendícelas, Padre eterno. Bendigo, Señor Jesucristo, el hogar de Jorge Becerra, de Elena, de Nicole, de Ingrid y su esposo y su hijo que está pronto a nacer. Lo bendecimos ese fruto del vientre, Señor, que tú le has dado como bendición. La palabra tuya dice, Señor Jesucristo, que es herencia de Dios dada a nuestras vidas. Bendigo, Señor Jesucristo, el hogar de Giovanni Augusto Ávila, de María Elena Alfonso y de Janet Ávila. Señor, bendícelos allí como están. Señor Jesucristo, bendice el hogar de Samuel Enrique Saldúa, de Kelly Joana Blanco y Gabriel Herrera Blanco. Señor, bendícelos a sus hijos también, Señor Jesucristo. Bendice, Padre eterno, a Juan Carlos Uribe Salazar y su esposa Smith Patricia Pérez, a su hermana. Señor, gracias, Papito Dios. Padre, pedimos a ti por Manuel Fernando Ballesteros, por la hermana Beatriz Sandoval, sus hijos Sarid, Micheli, Casey, Fernanda y Keren Stacy. Señor, bendito eres tú. Padre, gracias, Señor, por el hogar de Noemí Florido, su hija Noelia Florido y su esposo. Bendigo, Señor Jesucristo, a Freddy Armando León, a Gidi Caterine Vega, sus hijos Keiner, Edward y Natalia. Padre, gracias, Padre, por el hogar de Eduardo Borges, su esposa Natalia Rodríguez, sus hijos Carol y Edward Steven. Señor, bendícelos, Padre eterno. Bendigo, Señor Jesucristo, el hogar de Camilo Reyes y Laura Carolina Moreno, allí también junto con Catalina. Padre eterno, gracias. Bendigo, Señor Jesucristo, el hogar, Padre eterno, de Andrés Vázquez, de Claudia Patricia Chaparro y de Juanita. Padre eterno, gracias. Padre, bendigo la vida de Alfredo García, de Yuli González, de Juan David y Sarita. Bendigo la vida, Señor, de esta sierva, Sandra Mardini Pinzón, Padre, con su familia. Padre, bendice a Oscar Uribe, a Luis Esperanza Cuña y Sarita. Padre, gracias por la vida de María Alejandra Pedrosa, de Elchington y de Brian. Señor, bendecimos a esta sierva amada, Yolanda Maya, Señor Jesucristo, a Héctor Alexis García. Señor, bendícelo allí donde está. Padre eterno, bendecimos a Julián Romero y a su hijo David Romero. Señor, bendecimos a Diego Armando García, a Juvenal Guevara. Padre eterno, gracias por sus vidas. Bendecimos a Ana Cecilia Banderas y sus hermanas. Padre, bendícelas. Bendecimos al hermano Jorge Peñaranda, a su esposa Miriam Valenzuela y a sus hijos. Gracias, Padre, por mi hogar, por la vida mía, por la vida de mi amada esposa y de mi hijo Cristian Camilo. Señor, gracias. Para ti sea honra y gloria, Señor Jesús. Queremos exaltarte y queremos bendecirte, Señor Jesús, en tu santo nombre, Papito Dios. Amén y amén. Amados, una vez más, buenos días. Dios bendiga sus vidas y todas sus familias sean prosperados, multiplicados y sobreabundados, como lo dice su palabra. También quiero bendecir a todos los hermanos por la fidelidad en sus vidas. La hemos recibido. Bendigo de realmente todo lo que son sus empresas, sus trabajos, y creo en el Señor Jesucristo cuando Él dice en el Salmo 91 que nada, absolutamente nada nos alcanzará, y al contrario, que dejemos tantas preocupaciones porque yo sé que Dios tiene cuidado de nosotros. Gracias por su fidelidad, gracias por todas esas ayudas que hemos podido entregar también esta semana a otros hermanos. Queremos seguirlo haciendo y nos vamos a proponer, estaremos llamándonos entre unos y otros para esta situación. Bien, vamos a la palabra. Hoy vamos a predicar dando continuidad a lo que venimos tomando en la serie que estamos haciendo, preparándonos para los tiempos del fin. Hoy vamos a hablar de lo que son las señales del fin de los tiempos. ¿En dónde están las señales? Las señales las profetizó quien debía profetizarlos, que es el Señor Jesucristo. Lógico, hay muchas desplegadas por la palabra y las vamos a estar viendo poco a poco. Aquí no hay prisa. Y lo más importante es de que usted y yo podamos entenderlas. El Señor Jesucristo en Mateo 24, en Marcos 13 y en Lucas 21, mis amados hermanos, profetizó todo, dejó todo listo.
Ahora, lo interesante es que hoy vamos a hablar de las señales del fin de los tiempos y esto es netamente una, voy a decirlo así, es una parte de la teología que se llama escatología. Una vez más quiero volverles a decir, la escatología es la parte de la teología que trata de los últimos tiempos, de las últimas cosas que sucederán y de los últimos eventos. Escatos significa último, logos significa palabra o discurso. Logos es Dios también. El orden de los eventos escatológicos que siguen, como para que usted vaya teniendo un orden, quiero decirles cuáles son. Ahora, inminentemente, después de que estudiemos todas las señales, vamos a estudiar también lo que es el rapto y el arrebatamiento. Algo que es inminente, mi hermano. ¿Dónde está? Si quiere usted vaya tomando atenta nota. En 1 Tesalonicenses 4, usted encuentra lo que es esta doctrina del arrebatamiento. ¿Qué viene después del arrebatamiento, mi hermano? Pues se va a levantar la apostasía total, el tiempo de la tribulación, pero esto sucederá aquí en la tierra. La iglesia que fue arrebatada va a tener un evento muy importante y es el tribunal de Cristo y la boda del Cordero. También lo vamos a estudiar. Después viene la gran tribulación, que también la vamos a estudiar con todo y apostasía. La batalla de Armagedón viene después. Después viene ya completamente lo que es la segunda venida del Señor Jesucristo. Y después el reinado milenial del Señor Jesús. Por último, el juicio del gran trono blanco, que también lo vamos a estudiar. Y a donde todos queremos llegar después del reinado milenial y del juicio del gran trono blanco, que es la eternidad con Dios. Hoy vamos a ver las señales del fin de los tiempos y le damos gracias a Dios, mi hermano, por todas las cosas que están sucediendo en este mundo, porque tenemos una luz permanente y usted la tiene ahí abierta o la tiene ahí cerca a su computador o a su celular. Se llama la palabra de Dios, la Biblia. Ella es, mi hermano, lámpara a nuestros pies, ella misma dice, y lumbrera en nuestro caminar diario. Su palabra, no estamos desamparados. Nosotros tenemos a un Dios que nos dice en su palabra, como ya lo leímos el miércoles pasado en el Salmo 91, Él nos dice que Él desea que nosotros habitemos al abrigo de Él, del Altísimo, y que moremos bajo la sombra del Dios omnipotente. Y ese es el mismo quien se presenta aquí como el Shaddai. Quiero hacer un recuentico pequeño de esto, que es el Shaddai, el todo suficiente, quien nos autoriza a que si habitamos al abrigo de Él y cerca de Él hacemos nuestra morada, o sea, todos los días lo buscamos en intimidad, pues vamos a estar bajo su cobertura y entonces ahí sí podremos decir, como lo dice el mismo texto, diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. ¿Quién es nuestra confianza? Dios. Y Él mismo dice, mi hermano, que Él nos sacará, nos librará del lazo del cazador. El cazador es el enemigo de Satanás y de la peste destructora. Peste son todos los males que puedan existir. Tenemos luz en su palabra, mis amados, nuestro alimento diario de leche espiritual no adulterada. Ella, mi hermano, se la recomiendo, nos ilumina en medio de todas las tinieblas y de la gran confusión que en este momento y mucho más por todo lo que estamos viviendo en este mundo se está viendo. A todo nivel, a nivel político, a nivel religioso, a nivel social. Podemos con toda confianza abrir nuestras Biblias y allí encontraremos todas las respuestas que usted y yo necesitamos para vivir sabiamente aún en este tiempo. Tiempo que, como lo dice el mismo Señor Jesucristo, de todo esto es principio de dolores. Como los de la mujer embarazada, le comenzaron los dolores, pero aún no nace el niño. Aún no es el fin, ¿verdad? Igual, así es como lo asemeja el Señor. Acabamos de ver cómo en estos días, de hecho, ya se declaró a nivel mundial, mi hermano, lo que se llama una catástrofe mundial a nivel económico, porque ya han entrado en lo que ellos mismos han denominado la recesión económica.
el Fondo Mundial Internacional lo ha colocado, así es de que no se preocupe. Esto no es solamente de aquí de Bucaramanga, de su empresa, de mi trabajo, de nuestro trabajo. Esto es un asunto mundial y yo sé que Dios tiene cuidado de sus hijos. Lo acabamos de ver. Así es de que, mi hermano, las profecías bíblicas son extraordinarias y ellas nos dan a nosotros precisamente con una exactitud del 100%. A diferencia de todos los libros que se puedan existir, la Biblia contiene las profecías que usted y yo necesitamos para poder saber en dónde nos encontramos. La Biblia ha tenido, mi hermano, una vigencia en sus escritos de más de 4000 años. Fue el primer libro impreso, el más traducido a todos los idiomas, en todo el mundo. Es el libro que nos ofrece realmente la esperanza que nosotros tenemos y que también tú, querido amigo, que estás escuchándonos, porque este video, lo hermoso es de que está llegando a muchas personas, para ti también, querido amigo, que nos escuchas. Si mueres algún día, igual que nosotros, y Cristo todavía no ha venido y nosotros morimos, pues tú y nosotros podemos volver a vivir eternamente con el Hijo del Señor, con el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Pero ¿cómo? Si lo aceptamos, si creemos en Él, y si lo aceptamos y lo confesamos como Señor y Salvador. Bien, vamos a las evidencias de lo que la palabra del Señor contiene. Vamos al Evangelio de Mateo, mi hermano. Allí lo podemos ver. Y abra de una vez su Biblia en Mateo 24. Allí se le acercaron sus discípulos y le hacen 3 preguntas muy importantes al Señor Jesucristo. Leámoslo en Mateo 24. Mateo 24, versículo 3 en adelante. Dice, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, le están preguntando a Jesús, dinos, primero, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Cuándo? Asuntos de tiempo. ¿Cuándo serán estas cosas? La segunda pregunta, ¿qué señal habrá de tu venida? Y tercera, y del fin del siglo. ¿Qué señal habrá del fin del mundo, del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, y vea cómo les contesta en esta primera parte, desde el versículo 4 en adelante, mirad que nadie os engañe. Lo primero que usted debe entender, mi hermano, que usted mire que nadie lo vaya a engañar. Mirar quiere decir esté apercibido, esté atento, esté vigilante, usted mismo. Y dice el 5, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, ¿qué van a decir? Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. Y a muchos se engañarán. Cuidado con estas personas que hoy en día están saliendo a decir de que Dios les dio una revelación hace 5, hace 10, hace 15 años. O sea, mi hermano, la revelación de Dios ya está escrita en su palabra. Esa es la revelación de Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es reunirnos con la palabra y pedirle al Espíritu Santo que nos dé luz al entendimiento nuestro para entenderla. Pero ya no puede presentarse nadie diciendo yo soy el Mesías o yo tengo la revelación. No, lo triste es que dice, y a muchos se engañarán. El mismo Señor Jesucristo dijo, y a muchos se engañarán. Versículo 6, y ahí viene. Y oiréis de guerras y rumores de guerras, mirad que no os turbéis. No se vaya a dejar estresar, angustiar por esto. Porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Esto prácticamente es el siglo pasado. Dice el 7, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto, dice el Señor Jesucristo, es aquí donde dice, será principio de dolores. Hasta ahí la iglesia estará. Después siguen relatos que vienen en la gran tribulación. Ahí poco a poco los vamos a ir viendo. Pero es importante que usted los vaya entendiendo y que nos volvamos entendidos en los tiempos, como dice la palabra, de acuerdo a lo que ella misma dice. Podemos ver claramente que la primera señal que el Señor Jesucristo menciona es que una de las señales del fin del mundo es que las naciones entrarían en guerra. Dice verdad que, y yo le digo la verdad, según yo mismo lo he podido comprobar buscándolo en internet, según el Instituto Mundial para la Paz de Estocolmo, se dice que esta humanidad en 6000 años aproximadamente que tenemos, solamente ha tenido 25 años de paz. Usted puede buscarlo y se va a dar cuenta.
25 años de paz. Y desde que Caín, mis amados hermanos, asesinara a su hermano, desde entonces los seres humanos se han enfrentado en una guerra unos contra otros, blancos contra negros, ricos contra pobres, asuntos étnicos los ha enfrentado, de raza, económico, de poder. La humanidad siempre está enfrentándose, hasta el día de hoy lo hace. Por la maldad que existe en el mundo, mis amados. El egoísmo de hacernos creer que somos superiores a los demás. El afán del poder, el afán de las riquezas. Esto es importante porque fue hasta 1914, por eso les digo que es del siglo pasado. Hasta 1914, cuando fue la Primera Guerra Mundial, y por primera vez, aun cuando siempre ha habido guerras en esta humanidad, la Primera Guerra Mundial, que se conoce, mundial, ¿por qué? Porque se juntan muchas naciones, sucedió hasta comienzos del siglo XX. Se vivió la Primera Guerra Mundial y la primera fue en 1914. Esta duró hasta 1917-19. Y la segunda fue casi 20 años después, cuando comenzó precisamente en 1939 y terminó en 1945. O sea, a partir de la Primera Guerra Mundial es que realmente entramos a vivir las señales del tiempo del fin, a partir de 1914, al comienzo del siglo pasado, del siglo XX. Esto es importante porque, al igual que el siglo XX, fueron dos guerras mundiales. También el siglo XX es el tiempo, mi hermano, en donde el ser humano ha desarrollado más conocimiento y ha obtenido más conocimiento, pero esto también se había profetizado y está con mucha exactitud hace más o menos cerca de 2500 años en el libro del profeta Daniel. Si quiere, ábralo ahí por un momento. Y vayamos a Daniel, capítulo 12. Hace 2500 años, mis hermanos, en el capítulo 12 de Daniel, quedó esto tan bien descrito que nos tenemos que sencillamente, como nos enseñó el pastor Walter Romier, dejarnos asombrar de las palabras del Señor por medio de su santa palabra, la Biblia. En el versículo 4, escuchemos lo que él recibió de parte de un ángel de Dios. Dice Daniel 12, versículo 4. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Hasta el tiempo del fin. ¿Desde cuándo hemos dicho que comenzó realmente la señal? Desde 1914, el siglo pasado. Y dice, muchos correrán de aquí para allá y la ciencia, ¿qué pasa? La ciencia se aumentará. Ya estaba profetizado. De acuerdo a estas palabras y a esta profecía, mi hermano, hace 2500 años se cerró y se le puso un candado, un sello, una guarda a este libro, y el ángel le dijo a Daniel, la revelación que te estoy dando solo se va a comprender hasta el tiempo del fin. Para este tiempo, la ciencia, dice ahí claramente, aumentará y la humanidad comprenderá lo que te acabo de revelar. Es pocas, más o menos, las palabras que dice el ángel. Ahora, analicemos bien todo esto y lo vamos a comprender. Desde ese tiempo hasta el nuestro, hermanos, saltamos realmente de lo que yo puedo también decir del caballo y el burro al motor de gasolina. En solamente un siglo se han hecho los descubrimientos más espectaculares. Lo que no se descubrió en todo este tiempo o más, se descubrió en menos de 50 años y aún hoy en día contando. En 1892 se descubre el motor de gasolina, pero no fue sino hasta 1905 que un hombre que usted y yo conocemos, y hoy en día muchos tienen sus carros, que se llama Henry Ford, lo modernizó y lo colocó en un vehículo. ¿Usted no sabía eso? Bueno, ahí está. En 1903, unos hermanos en Estados Unidos hacen la primera tentativa de volar con aviones, mi hermano. 1929, Alejandro Fleming descubrió la penicilina. En 1945, el doctor Oppenheimer y Enrico, un italiano, hacen la primera fusión nuclear de la historia y fabrican las primeras bombas atómicas. Ay, señor. En 1954, mi hermano, he botado el primer submarino de energía nuclear al océano. ¿Quién lo hizo? Bueno, los rusos. En 1957, Rusia también lanza el primer satélite.
En 1973 es puesta en órbita la primera plataforma espacial, mis amados hermanos. En 1969 el hombre llega a la luna por primera vez. En 1975 se fabrica la primera PC, lo que usted y yo hoy en día tanto utilizamos, el computador. En 1983 comienzan los primeros teléfonos celulares y en 1991 se desarrolló por primera vez y totalmente la red de Internet. Amados hermanos, desde los 90 hasta nuestros días, yo le pregunto y por favor usted va a entrar en razonamiento conmigo de esto. ¿Qué más nos puede asombrar? ¿Qué nos sorprende hoy en día? Estamos en la época de la cibernética. En el siglo XX se inventaron, mi hermano, vea, algunos inventos. Los bombillos, la aspirina que tanto hemos utilizado para bien, los plásticos, la insulina, la televisión, el radio, los trasplantes se comenzaron a realizar. Se descubrió el chip de silicio, el rayo láser, el refrigerador, el cine, la píldora anticonceptiva, la lavadora, el horno microondas, los celulares, etcétera, etcétera, etcétera. Y diríamos, hermano, casi todo lo que nos rodea. Ese es el modernismo, en solamente un siglo. ¿Se cumplió la profecía de Daniel 12? Sí. La pregunta está vigente, ¿por qué fue hasta el siglo XX que el hombre alcanzó este desarrollo tecnológico y científico que durante los siglos anteriores jamás se había logrado? Antes no se había logrado, pero la verdad, durante ese siglo se desarrolló el hombre, se destapó la tecnología y los avances en todo nivel. La respuesta es muy sencilla, mi hermano, para que Dios nos pudiera advertir que nos comencemos a preparar para su pronta venida. Es inminente. Dice la Biblia en 1 Tesalonicenses capítulo 5, versículos 5 y 6. Ojalá usted apunte estos versículos para que después los vuelva a analizar. 1 Tesalonicenses 5, versículo 5 dice, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Alégrese. Usted es un hijo de luz. Usted es luz en esta tierra. Nosotros no somos hijos de las tinieblas. Por tanto, dice claramente, no durmamos en el versículo 6 como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Por eso debemos de estudiar todos los días más la palabra y dejarnos asombrar por Dios de todas estas maravillosas promesas que Él hizo, profecías, y que Él mismo está haciendo cumplir. Porque no nos ha puesto Dios, mi hermano, y se lo recuerdo, para ira, la Biblia lo dice, ni para el juicio que viene sobre este mundo. Usted y yo no nos ha puesto Dios para esto. Antes de que Cristo regrese, la Biblia establece que millones de personas vamos a desaparecer. Eso es inminente, en lo que se conoce como el arrebatamiento de la iglesia. Y va a llegar un día en que de pronto nuestra esposa o nuestros hijos desaparecieron. Y yo quiero colocar así este ejemplo como para no colocarlo a usted, pero es una realidad. Y no es que nos hayan dejado, no se asuste. Es que sucedió el arrebatamiento y va a comenzar, mi hermano, la confusión mundial más grande todavía que no se haya visto hasta este momento. Los niños van a desaparecer, muchos niños, porque los niños hasta una edad de 5 o 6 años que todavía no tienen una conciencia, Dios se los va a llevar. Eso es así. Carros se van a estrellar porque su conductor desapareció y van a haber muchos accidentes en la vía. Van también igualmente en aviones, en trenes. Todo esto va a suceder. Pero lo más increíble es que, ¿qué creen ustedes que el mundo va a decir? El mundo lleno de iniquidad, ¿qué va a decir de esto? Ellos no van a decir lo que realmente usted y yo sabemos que va a suceder, que es el arrebatamiento de Dios. No. Ellos van a decir, se los llevaron los ovnis. Y esto es algo muy claro. Desde 1946, con la primera aparición del fenómeno ovni, que ustedes no sé si sabía que ese fue el tiempo en que sucedió la primera aparición del fenómeno ovni, ha tenido lugar con más frecuencia preparando al mundo para una venida de forma sobrenatural y que ellos van a decir de supuestos extraterrestres.
tenían el mundo, Satanás y sus enemigos, toda su plataforma tiene que prepararse para esto, para que muchos se pierdan, para que muchos, mi hermano, esto, amado hermanos, es un mundo completamente dominado por Satanás. Usted y yo no podemos olvidarnos de eso. El príncipe de este mundo, hasta que Cristo venga, es Él. Pero la palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad te hará libre. ¿Eso dónde lo dice, pastor? En Juan. Y todos sabemos quién es la verdad es Jesucristo. Quien nos dejó dicho también en Juan 14:6, Jesús le dijo a todos sus discípulos, y hoy en día eso debe de retumbar en nuestra mente: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Pues bien, mi hermano, el conocimiento que el hombre ha desarrollado en este tiempo es una de las señales bien fuertes, la primera señal, el conocimiento. Es de las señales bien fuertes de que estamos en el tiempo del fin. ¿Y por qué lo digo? Porque lo más irónico de esto, mi hermano, es que en el siglo XX, en donde más conocimiento científico y más avances tecnológicos se vieron, también fue la época en donde más ateos se levantaron, siendo los grandes hombres de ciencia y los grandes hombres con virtudes científicas. Antes del siglo XX, miremos, las mentes más desarrolladas, ¿quiénes fueron? Blaise Pascal, que fue un astrofísico francés, pero cristiano. Isaac Newton, este fue el que descubrió la gravedad y también era cristiano. Einstein, por lo menos, dijo que creía en Dios. Louis Pasteur, cristiano. Galileo Galilei, cristiano. Casi lo matan porque él dijo que el mundo era el que giraba y no el sol. Y en ese tiempo casi lo asesinan a él por eso. ¿Y qué entonces pasó? Uno se pregunta, ¿qué pasó en el siglo XX? Pues mi hermano, el conocimiento ensoberbeció, llenó de soberbia las mentes prodigiosas del momento. ¿Y cuáles? Tenemos tantos, pero le voy a mencionar algunos. Por ejemplo, el padre de la psicología, Sigmund Freud, Carlos Marx, ateos. Carlos Darwin, ateo. Este sí que más. Friedrich Nietzsche, ateo. Jean-Paul Sartre, ateo. Hitler, ni forma, ¿no es cierto? Todos estos eran ateos. Con una sorpresa impresionante, en 1954, esto fue una sorpresa, en 1954, el doctor Crick y el doctor Watson, mi hermano, ganaron el premio Nobel de Medicina al descubrir el ADN. Esto también era parte de una cuestión profética, ahora más adelante lo voy a decir, dejando sin piso y por el suelo la teoría evolucionista de Darwin. El ADN, que es la información que Dios colocó en cada ser viviente y que demuestra que es imposible que el hombre venga del simio, como lo dijeron al comienzo, mi hermano. Y mucha gente, muchos de nuestros jóvenes, de nuestros hijos, lo más tremendo es que hasta el día de hoy lo creen. ¿Por qué? Porque no han estudiado estas cosas. Todo esto lo que proclama, mi hermano, es que la Biblia y la palabra de Dios, y que el cielo, la Biblia es la palabra del Dios, y que el cielo y la tierra, como lo dijo el Señor Jesucristo, pasarán, pero la palabra de Dios va a permanecer para siempre. No hay ningún libro que se iguale a la Biblia. Muéstrame uno. Y si usted puede mostrármelo, pues lo debatimos, mi hermano. Una segunda señal poderosa en cuanto a todas estas cosas que estamos hablando, mi hermano, es que en 1945 se soltaron 2 bombas atómicas. ¿Se acuerda usted? Sobre Hiroshima y Nagasaki. Allí murieron más de 150,000 japoneses. Esto también fue profetizado en la Biblia. El profeta Zacarías en el capítulo 14, con una exactitud tremenda, versículo 12, es increíble que él lo haya escrito tan exactamente, este evento, lo que sucedió en ese momento, profetizando las consecuencias de lo que producen los rayos láser y los rayos gamma en una bomba atómica. La radioactividad que se desarrolla con una bomba atómica. Cuando ellos soltaron estas 2 bombas sobre Hiroshima y Nagasaki, estaba profetizado. Vamos a verlo.
Busque ahí en su Biblia, Zacarías 14, versículo 12. Y va a ver usted también de nuevo, y dejémonos asombrar de la palabra del Señor, como lo dice con esa exactitud. Dice, y esta será la plaga con que herirá Jehová a todos los pueblos que pelearon contra Jerusalén. La carne de ellos, ojo a esta descripción, la carne de ellos se corromperá estando ellos sobre sus pies, y se consumirán las cuencas de sus ojos, y la lengua se les deshará en su boca. En ese tiempo, mi hermano, ni siquiera, en ese tiempo en que Zacarías profetiza esto, ni siquiera la pólvora se había inventado. Y vea con qué exactitud la Biblia describe este escenario tan terrorífico. La explosión asesinó a más de 150,000 personas y, como lo dice la Biblia, la carne se les deshizo estando ellos de pie. Eso usted hoy en día hasta lo habrá visto en las películas que hoy en día nos muestran cuando sueltan una bomba atómica. Se consumieron las cuencas de sus ojos y se les deshizo la lengua de su boca. Esto quedó anunciado, mis amados hermanos, 2600 años aproximadamente antes que se descubriera lo que hoy en día conocemos como la fusión nuclear, y que fue registrado totalmente en la palabra del Señor, como usted lo acaba de leer. En este tiempo ni siquiera, como yo le digo, se había conocido la pólvora. En este momento, varias naciones, Estados Unidos, Rusia, China, Corea del Norte y otras, tienen ya bombas no atómicas, sino bombas de hidrógeno, que multiplica por 1000 veces el poder destructivo de la que conocimos en Hiroshima y Nagasaki. Tienen unos torpedos, mi hermano, encontré unos y los quise buscar, uno que se llama el Mark III y el Titán II, con mucho más poder. Estamos al borde, mis amados hermanos, de lo que se podría llamar un holocausto nuclear totalmente salvaje. Esto no es un juego, esta es una realidad. Usted lo puede buscar en internet también. Nos encontramos en este momento, en el siglo XXI, con los máximos avances tecnológicos. Es una época nuclear impresionante. Descubrimientos científicos a nivel médico, como por ejemplo la manipulación genética. Nos encontramos al borde de un colapso mundial y de lo que yo estoy llamando la posible autodestrucción, si es que estamos para ese tiempo. Es increíble el poder de autodestrucción y el ego que gobierna al ser humano. Actualmente somos la primera generación en la historia con el suficiente poder para poder autodestruirnos en este mundo. En minutos. Corea del Norte, Irán y Siria, mis amados hermanos, ya han amenazado al mundo con este motivo. Ellos ya lo han hecho. Y es interesante que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 6, cuando se destapa el cuarto sello, la Biblia profetiza que habrá un evento que causará mucho daño, mucho daño. Bendito sea el Señor que usted y yo ya no estaremos allí. Esto fue profetizado por el apóstol Juan, inspirado por el Espíritu Santo. Leámoslo. Apocalipsis 6, capítulo 6, versículo 8 en adelante. Y vea cómo lo está profetizado para que usted también lo conozca. Porque todo esto es parte de las señales del fin del mundo. Y es bueno que usted conozca qué va a suceder. Dice, miré y he aquí un caballo amarillo. Y el que lo montaba tenía por nombre, ¿cómo? Muerte. Y el Hades, o sea, el infierno, le seguía. Y le fue dada potestad, autoridad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Eso tiene una interpretación, pero ahora no quiero dársela. Quiero es que usted entienda lo siguiente, porque es bueno que de una vez hagamos un cálculo. Y un cálculo matemático muy sencillo. ¿Cuántos habitantes hay en este mundo en este momento? Según la Organización de Naciones Unidas, usted lo puede buscar, estamos viviendo en este momento más o menos cerca de 7.700 millones de habitantes. Aquí se profetiza que la cuarta parte de la humanidad va a morir. ¿Y saben ustedes cuánta gente hay desde Alaska hasta la Patagonia? Desde arriba, el Polo Norte, hasta el Polo Sur.
en este continente americano, que incluye a Norteamérica, Centroamérica y Norteamérica, no hay más de 1.500 millones, mis amados hermanos. Eso quiere decir que cuando esto vaya a suceder, que está escrito en la palabra del Señor, a lo mejor desaparece el continente americano. ¿Y por qué lo digo? Porque es que en las profecías bíblicas no aparece Estados Unidos por ningún lado, mis amados hermanos. A pesar de su supremacía militar desde la Segunda Guerra Mundial, pero como potencia mundial no aparece en la Biblia. Gracias a Dios, esto sucederá, como les he dicho, en el tiempo de la tribulación, y Cristo ya habrá venido por su iglesia, o sea, por usted y por mí. Gloria a Dios. Y por eso, mis amados hermanos, no nos cansemos de disfrutar del Cordero, como yo lo he dicho desde el viernes, perdón. No nos cansemos de disfrutar del Cordero, de leer y de alimentarnos de su palabra, de orar en familia y de pedir a Dios que su Hijo, el Señor Jesucristo, venga pronto y nos lleve con Él. Mi hermano, mi hermana, recuerde que somos peregrinos aquí en la tierra. Usted y yo somos peregrinos, vamos de paso, y por eso Jesús nos dice en Mateo 24, sabiamente, léalo ahí, Mateo 24, versículos 44 en adelante, dice: por tanto, también vosotros estad como preparados. Por eso me pareció bien colocarle preparándonos para los tiempos del fin. Y dice claramente: por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Y dice el 45: ¿quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a tiempo? Qué hermoso, nos dice muchas cosas ahí. ¿Cuál debe ser la preocupación número uno de usted, pastor, de usted, ministro, de usted, líder, de usted, amado hermano y amada hermana, que puede llegar a hacer esto? Preparar el alimento de Dios, el Cordero, ¿se acuerda? Y lo está diciendo ahí claramente. ¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que le dé el alimento a su tiempo? Eso es lo que debemos hacer, seguir predicando la palabra, no desfallecer, predicar en todo tiempo, mi hermano, en cada momento. El versículo 46 dice algo bien maravilloso para usted y para mí, dice: bienaventurado, o sea, doblemente bendecido, aquel siervo al cual cuando su Señor venga, le halle haciendo así. Aleluya. Debemos de estar predicando la palabra del Señor. Le hablo de una tercera señal, a ver si alcanzo. La prueba más grande de que existe Dios, mi hermano, en este mundo, es una de las pruebas, de las señales del fin del mundo. Y es la supervivencia de la nación de Israel. La mayor parte del mundo ignora que Israel, que le voy a decir algo si usted no lo sabía, Israel será del tamaño de nuestro departamento. Santander es más grande que Israel, ¿sabía usted? Israel tiene 22.145 kilómetros, mi hermano, cuadrados. Y Santander tiene 30.537, o sea, tiene casi 8.000 kilómetros más. Israel está rodeado por más de 20 naciones árabes con más de 25 millones de personas. Es la única civilización étnica que ha sobrevivido, naciendo de nuevo como nación hasta el 14 de mayo de 1948. Desde el año 70 ellos no eran nación. Ahora se lo voy a explicar. En 1948, ante los ojos de la humanidad, en un solo día, se le consideró una nación soberana y libre en este mundo, convirtiéndose desde ese momento en la manzana de la discordia y principalmente Jerusalén hasta este día. Esa es la tercera señal. La tercera señal, y es la prueba más grande de que existe Dios, la nación de Israel. Otro profeta, también inspirado por el Espíritu Santo, profetizó esto de una forma exacta, como son las profecías de Dios, no con dudas. Hay que Israel dejó de ser nación, y se lo he dicho, desde el año 70. ¿Cuándo? Cuando Vespasiano destruyó a Jerusalén y no dejó piedra sobre piedra, dándose cumplimiento a la primera respuesta del Señor Jesucristo que le hicieron los discípulos. Los discípulos le preguntaron esto a Jesucristo fue porque ellos le estaban mostrando
las columnas del templo y le dijo, dinos cuándo será esta cosa, porque Jesucristo llegó y dijo, de esto no quedará piedra sobre piedra. Jesucristo, la primera parte, lo que hizo fue profetizarles a ellos de que muy pronto Jerusalén sería destruida. Y Vespasiano, en el tiempo de Vespasiano, el general Vespasiano destruyó a Jerusalén en los años 70. Desde ese momento los judíos fueron esparcidos, mi hermano, por todo el mundo, y en ese tiempo se mezclaron con españoles, con italianos y hasta con colombianos, porque hay colombianos que hasta de por sí vienen de esas mezclas que tuvieron en ese momento, precisamente cuando se dispersó la raíz israelita. Pero preguntémonos, ¿por qué Dios escogió a los judíos? Esto es bueno para entenderlo. Bien, le voy a dar algunas razones. Dios, en su soberanía, escogió a un pueblo para formarlo sobrenaturalmente. Porque el pueblo judío nació de la esposa de Abraham. De pronto usted no ha tenido oportunidad de detallarse bien esto. El pueblo judío nació de la esposa de Abraham, de Sara. ¿Pero cuándo nació? Cuando ella tenía 90 años y Abraham tenía 100. Una cosa que hoy en día para los médicos sería imposible, netamente imposible. Por eso digo, la nación de Israel nació de una cuestión sobrenatural. Así es que esta nación, sus orígenes son sobrenaturales, mis amados. Este nacimiento era imposible. Y hoy en día lo dirían con mucha más razón los mismos científicos. ¿Cómo es posible que una mujer de 90 años y un hombre de 100 años vaya a tener un hijo? Y mi hermano, usted sabe muy bien, de esa unión nació precisamente Isaac, de donde comienza todo, porque de Isaac viene Jacob. Y Jacob fue el que se le cambió el nombre a Israel. Qué lindo. Es un origen sobrenatural y con un propósito eterno. Dios escogió a Israel, el pueblo judío, para que a través de esta nación se nos diera la palabra de Dios. Otra razón importante por la cual Dios precisamente escogió a Israel. Qué hermoso. Dios escogió a los judíos para que a través de este grupo étnico naciera el Mesías prometido, el Salvador del mundo, Jesucristo, el Hijo de Dios. Hasta 1954, y ahí fue donde les dije que les iba a comentar, se descubrió el ADN, ustedes recuerdan, lo que es precisamente el ácido desoxirribonucleico. En cuanto se entiende que Jesús es el Hijo de Dios, nacido virginalmente, y que al no tener nada que ver con José en este nacimiento, la simiente por medio de la cual vino Jesucristo es divina, ya que lo que determina el género son los cromosomas, mis amados. Y María no hubiese podido proveer ella solita lo que se necesitaba para que Jesús fuera un hombre, el Hijo de Dios. Por eso, ahí de inmediato vemos la sobrenaturalidad también de que Jesucristo es el Mesías, el Hijo de Dios. El ADN, mis amados hermanos, determina la herencia genética de los humanos. Esto también nos lleva a ver cómo desde Adán y Eva se nos transmitió a usted y a mí por esta misma herencia la peor pestilencia, y esa sí es la peor pestilencia con la cual la humanidad ha sido contaminada. Se llama el virus del pecado, el cual se transmitió desde Adán. La Biblia lo dice así en Romanos 5, leámoslo y verá. Eso lo estuvimos estudiando en la escuela bíblica, pero leámoslo. Romanos 5:12 dice, por lo tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Por eso estábamos destituidos de la presencia de Dios. Por eso era necesario que naciera el Mesías, el Hijo del Dios viviente, en Jesucristo. Que Él muriera en la cruz, derramara su sangre, resucitara y nos diera la autoridad para que usted y yo tengamos vida eterna. Romanos 5:18, ahí más adelante lo vuelve a decir así. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, ese virus del pecado, de la misma manera, dice, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, por medio de Jesucristo. Dice el 19, porque así como por desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, el Señor Jesucristo, los muchos serán constituidos justos. Usted y yo, aleluya. Bendiga el nombre del Señor, mi hermano. Por esto era necesario que Jesús viniera de la nación judía.
Ninguno de los seres humanos conoce su descendencia genética. Ninguno. Yo, si al caso, conozco a mi abuelo, mi tatarabuelo y hasta ahí llego. O usted conoce de pronto más. Hay algunos españoles que dicen que tienen hasta un árbol genealógico de tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima generación. Pero mi hermano, ninguno conoce su árbol genealógico total. En cambio, y si usted lo quiere comprobar, le hace Mateo, le hace Lucas, el comienzo de Mateo y el comienzo de Lucas. En cambio, Jesús de él se conoce todo el árbol genealógico desde Adán. De esta forma Jesús, mi hermano, demostró con su genealogía que él venía y descendía de Abraham. Porque Dios le dijo a Abraham, es en Isaac que te vendrá descendencia, no en Ismael. Y por eso es que los árabes son hoy en día los peores enemigos de ellos. Jesús demostró que él era el Mesías prometido de Dios. Gloria a Dios por Israel y la nación judía, mi hermano. Usted y yo debemos de bendecirlo. En sus oraciones también bendigamos a Jerusalén, bendigamos a Israel. Esto es algo muy prudente. Ahora sí, leamos esta profecía que les anuncié antes. La profecía donde está descrito con referencia a la restauración futura de Israel. Mi hermano, también cerca de 2500, 2600 años hace que se escribió esto. Pero usted va a leer con exactitud cómo, aún sin conocerse absolutamente de que ellos desde el año 70 fueran a haber sido dispersados por todo el mundo y no hubiesen sido nación hasta 1946, cómo estaba profetizado esto. Y ahora, contiene 3 puntos sobrenaturales y yo se los quiero mencionar. Vaya a Amós, el profeta Amós. Yo sé que usted nunca ha buscado por allá, pero lea el profeta Amós en este momento, el capítulo 9, versículo 14 en adelante. Y gloriémonos en el Señor. Dejemos que Él nos asombre una vez más con las profecías de estas señales. Dice Amós, capítulo 9, versículo 14. Y traeré del cautiverio a mi pueblo, ¿qué? Israel. Y edificarán ellos las ciudades asoladas y las habitarán. ¿Qué harán? Plantarán viñas y beberán el vino de ellas y harán huertos y comerán el fruto de ellos, mis amados. Y vea lo que dice el 15. Pues los plantaré sobre la tierra y nunca más serán arrancados de su tierra que yo les di, ha dicho Jehová, Dios suyo. Si esto lo pudieran leer, mis amados hermanos, todos aquellos que son los enemigos de Israel, yo creo que ellos dejarían de estarlo viendo como un pueblo insignificante, sino más bien lo verían como el pueblo de Dios. ¿Cómo les pareció esta profecía? Solo faltó la fecha, ¿cierto? Cuando los judíos regresaran a su tierra casi después de 2000 años, porque desde el año 70 hasta 1946, casi 2000 años, no había ni un solo árbol plantado, mis amados, en el terreno de Israel. Todo era desierto. Y solo 2 años después de ser nación nuevamente, plantaron más de 7 millones de árboles, los olivos. Cumpliéndose esta profecía maravillosamente de que plantarían viñas. Cuando llegaron los árabes, los atacan en el 52, o sea, muy rápido, y volvieron a atacarlos en el 67, cuando sucedió la guerra más inverosímil. De pronto yo no sé si usted lo conozca, pero quiero comentárselo rápidamente. La guerra más inverosímil, misteriosa y sobrenatural que haya sucedido sobre la faz de la tierra. En 6 días, del 1 al 6 de junio de ese año, el presidente Nasser Arafat de Egipto, junto a Jordania, Egipto se unió con Jordania, con Siria, con el Líbano, con Irán, y se unieron y dijeron, vamos a aplastar a los judíos, a los israelitas, y exterminemos a Israel. Ellos tenían casi 500,000, mi hermano, todas estas naciones sumaban casi 500,000 de soldados. Más de 2.800 tanques, 800 aviones con los cuales atacaron a Israel. No había ninguna probabilidad, ninguna posibilidad de que se salvara la nación de Israel. Sin embargo,
Dios, que es todopoderoso, cumpliendo su palabra, intervino y los hizo que los derrotaran, Israel, a todas estas naciones en tan solo 3 días. Recuperaron por primera vez a Jerusalén. Ahí es donde Jerusalén queda dividida, una parte para los árabes y otra parte para Jerusalén. Y terminaron la guerra, derrotando a todas estas naciones. Y ahora les pregunto, ¿saben ustedes por qué lo hicieron en 6 días? Esto es maravilloso, porque el día 7 ellos tenían que descansar, era su sabbat. Hasta eso, y hasta en eso nos defiende Dios, mis hermanos. Si yo estuviera aquí con ustedes y lo estuviera viendo, yo les diría, aplaudamos a la nación de Israel, al Dios que es todopoderoso y nos defiende, mis amados. Después de eso se han levantado muchos grupos, Yasser Arafat, se ha levantado también, mis amados hermanos. No sé si se está escuchando bien, alguien que me diga si se está siguiendo escuchando bien, porque es que se me cayó uno de los audífonos y pues bueno, espero que sí. Después de eso se han levantado muchos grupos, usted ya los conoce, se levantó Yasser Arafat, se ha levantado el Hezbollah, el Hamas, el grupo ISIS, bueno, un poco de gente, y todos los grupos terroristas que hoy en día usted escucha y conoce de las noticias. Los han bombardeado, los han atacado. Israel nunca ha comenzado una guerra, jamás. Ese ha sido algo muy bueno de parte de Israel. Siempre han sido ellos defendidos, sea bien por Estados Unidos o por las mismas armas que ellos tienen, pero nunca han sido ellos los agresores. Pero escuche cómo lo dice y relata esto, o lo dice o lo habla de una manera exacta también otro profeta. Zacarías 12, mi hermano. Zacarías 12, aquí Zacarías profetizó y el Espíritu Santo de Dios le hizo colocar cómo iba a terminar esta historia, para que usted también la conozca anticipadamente. Zacarías 12, versículo 2. Vea lo que dice. He aquí yo pongo a Jerusalén por copa que hará temblar todos los pueblos de alrededor contra Judá, en el sitio contra Jerusalén. Wow. El versículo 3. Y en aquel día yo pondré a Jerusalén por piedra pesada a todos los pueblos, todos los que se la cargaren serán despedazados. Bien que todas las naciones de la tierra se juntarán contra ella. Mejor no se puede. Y esto también fue escrito, mis amados hermanos, hace 2500 años, cuando ellos todavía no habían sido dispersados, pero dice el profeta Zacarías que Jerusalén será la mecha que encenderá la tercera guerra mundial. Bendito sea Dios, que usted y yo ya no estemos allí, que esto suceda, porque no sabemos en qué años estamos, en el 2020. ¿Y cuál es la manzana de la discordia hoy en día en el mundo? Pues lógicamente el pueblo de Israel, Jerusalén. Y todo está en la santa palabra de Dios, la que es y debe seguir siendo, mis amados, nuestra leche espiritual más apetecida por todos nosotros. La que nos fortalece, la Biblia, nos edifica y nos hace permanecer firmes y con la cual podemos llegar a conocer más todos los días al Señor Jesucristo, a nuestro Señor y Salvador. Lo que nos enseña a vivir sabiamente en los tiempos del fin. No la desprecies la palabra del Señor, no la esquives, no le saque el quite, léala, estúdiela y órela, mi hermano, todos los días con su familia. Por favor, hágalo. Amados, nos encontramos en el final de los tiempos. Lo inminente viene ya y en cualquier momento puede suceder. Es inminente el arrebatamiento de la iglesia, con lo cual comenzará el periodo de la tribulación. El apóstol Pablo lo anunció de una manera, pero antes de que eso suceda, yo quiero hacerles reflexionar sobre esto, porque la palabra del Señor nos dice claramente, mis amados, y espero que abra su Biblia ahí, en Mateo 14, voy a terminar con esto. Es la parte en la cual también debemos de hacer contabilidad. Mateo 24, versículo 32 en adelante, el Señor Jesucristo dice, de la higuera aprended la parábola. Cada vez que Él habla de la higuera, sepan ustedes de que está hablando del pueblo de Israel. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna,
cuando ya su rama está tierna, la rama de la higuera. Y dice, y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, y nos está diciendo Jesucristo, a ellos en ese tiempo, pero también hoy en día nosotros, así también vosotros cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. ¿Quién? Él, el arrebatamiento, mi hermano, está ahí. Dice, de cierto os digo, que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Permítanme hacerles una señalización. Este texto muchas veces no se entiende. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. ¿Cuándo nació la nación de Israel de nuevo como nación? En 1946. Si tomamos los textos de la Biblia en Salmos, que nos habla que una generación probablemente está más o menos entre 70 80 años, a lo más fuerte, dice, eso es una generación bíblica. Entonces, desde 1946, si le sumamos 80 años, serían 2026, 2028 más o menos. Desde 1948, perdón, estoy hablando mal. Pero si usted toma que la tribulación va a demorar 7 años y se los resta esto, estaríamos hablando nosotros, mi hermano, de que estamos en el año 2020, que podría llegar a ser muy pronto la inminencia del arrebatamiento del Señor Jesucristo, de su iglesia. Estos son cálculos que yo hago, no es que estén en la Biblia, yo solamente estoy interpretando de esta manera. ¿Por qué? Porque la palabra del Señor nos deja ver claramente esto. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. No pasará hasta que todo acontezca. ¿Qué? Lo que él mencionó ahí atrás. Y dice el versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Se va a cumplir. 36, pero del día y la hora nadie sabe. Y se vuelve y lo repite el Señor. Ni aun los ángeles del cielo, sino solo mi Padre que está en los cielos, dice Jesús. El 37, más como en los días de Noé. Y esta es la parte que quiero invitarlos desde ya. El día miércoles, en la escuela bíblica, hablando de las señales, esta es otra señal contundente. Pero vamos a estudiarla, vamos a desmenuzarla. Dice Jesucristo, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Para que sepamos más cómo va a ser la venida del Hijo del Hombre. Ok, dice, porque como en los días en los días antes del diluvio, estaban como comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. A mí me sorprende que hay muchas noticias que se muestran de por sí hoy en día, hasta en los noticieros nacionales, de que se están casando por internet, que no sé qué, que el amor. ¡Wow! Oye, se está cumpliendo delante de nuestros ojos las cosas, las señales. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo. La gente no se preocupaba de nada. Antes de esta peste, antes de este confinamiento, por salud y por obediencia, mi hermano, la gente no se estaba preocupando de nada. Comían y bebían alocadamente. Estaban de rumba. Este mundo estaba al revés. ¿Y qué más hacían? Casándose y dándose en casamiento. Y dice claramente ahí, hasta el día en que Noé entró en el arca. Hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó, ¿a cuántos? A todos. Así será también, dice la palabra del Señor, la venida del Hijo del Hombre. Mi hermano, no esperemos. No esperemos. Usted y yo estamos en el tiempo que yo he podido interpretar, porque no es que se refiera lo que ya les presenté acerca de lo que pasó con el diluvio, en donde Dios da un tiempo de gracia, da una cuarentena, pero además de eso, también cuando les mostré lo del pueblo de Israel, cuando salen de Egipto, que también da un tiempo de gracia en la noche, les dice a su pueblo, quédense en su casa, y después lo apoyé con el texto de Isaías 26, lo que quiero dar a entender es que estoy utilizando estos textos para mostrar cómo Dios desea es que seamos obedientes y que nos quedemos en familia, disfrutando como lo hizo el pueblo de Israel antes de su liberación del Cordero Pascual, de la palabra del Señor.
mis amados hermanos. Nos encontramos en el final de los tiempos. Lo inminente viene ya. Y en cualquier momento, el rapto, el arrebatamiento de la iglesia puede suceder. Veamos cómo lo dice el apóstol Pablo y aquí terminamos. El apóstol Pablo lo anuncia así en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículo 13. Y leamos esto con mucha responsabilidad, como yo les estoy diciendo, mis amados, diciéndole a Dios que nos haga conocedores de los tiempos. Permiso. 1 Tesalonicenses 4, versículo 13 dice: tampoco, dice el apóstol Pablo, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis. Fíjense que lo más terrible, mi hermano, que ha perseguido también a muchos hermanos en Cristo es la ignorancia, porque no leen la palabra. Dice el apóstol Pablo: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, o sea, acerca de los que han muerto, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Hay mucha gente que ha muerto sin Cristo. Hay mucha gente que están rehusando a Cristo y van a morir sin Cristo. Y estos son los que el apóstol Pablo dice aquí: para que no se entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Usted y yo no somos eso. Usted y yo tenemos a Cristo en nuestro corazón. Nosotros somos herederos de la vida eterna gracias al Señor Jesucristo, su muerte en la cruz, el derramamiento de su sangre, su resurrección, y que ahora está a la diestra del Padre preparando un lugar para usted, para mí y para nuestras familias. Ahora dice el 14: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, si usted y yo creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. O sea, todos los que han muerto en Cristo Jesús están con Él allá en el cielo. Están con Él en el paraíso. Recuerde lo que Jesucristo le dijo al ladrón que estaba a su lado: de verdad, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Conmigo en el paraíso. Todos los que mueren en Cristo están con Él en el paraíso. Y cuando esto suceda, cuando este arrebatamiento suceda, dice claramente la palabra: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios traerá, le dirá a Jesús que traiga a los que durmieron en él. Son los primeros que van a resucitar. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, anímese mi hermano con esto, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¡Wow! ¡Qué bendición tan grande! El 17 dice: luego, nosotros los que vivimos, usted y yo, mi hermano, gloria a Dios, diga gloria a Dios, mi hermano. Los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos, ¿qué? Arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Él no va a descender hasta la tierra. Esta no es su segunda venida, es el arrebatamiento. Y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, y este es un texto para que lo vivamos, mi hermano. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Díganselo entre ustedes. Aliéntense. Recuérdense que ustedes los dos tienen una esperanza, que ustedes y su familia tienen una esperanza total, plena en el Señor Jesucristo, que nadie nos va a arrebatar de su dulce amor, ni la muerte, ni lo bajo, ni lo alto, ni lo profundo, ni nada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, mi hermano. Bendito sea el Señor. Así es de que reciba esta palabra en bendición. Y a usted, mi amado amigo, que de pronto también está viendo esta predicación, no solamente la iglesia, y agradezco a todos los 23 miembros, 24 miembros que alcanzaron a estar conectados y que los vi ahí, y a ustedes, los 21 que están en este momento, les agradezco mucho por estar firmes precisamente en la identidad
de la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, mi hermano. Les damos la bienvenida desde ya a todos los demás que escuchen esta predicación y que hoy quieran llegar a arrepentirse. Mi hermano, es tiempo de que reciba a Cristo como Señor y Salvador. Y usted puede hacerlo ahí. Cierre sus ojos y declare a Cristo, confiese que Jesucristo es su Señor y su Salvador. Dígale que usted quiere entregarle su vida y que usted desea que Él venga a vivir a su corazón. Hágalo con confianza, porque Dios ha provisto salvación a través de su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador, el Señor Jesucristo. Mis amados, recuerdo la dirección de nuestra iglesia porque sé que nosotros volveremos allí a esta sede, calle 28, 22, 22, la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir, tu iglesia, donde todo comienza. Estamos nosotros reunidos todos los días en el aposento alto del Señor. El día miércoles lo invito a la escuela bíblica. Vamos a hablar cómo era en los días de Noé. El día viernes vamos a estar siguiendo, mi hermano, hablando de lo que Dios quiere para la familia. Y el día domingo volveremos de nuevo a darle continuidad a lo que hemos dicho que va a ser precisamente lo que sigue y continúa después de esto. Estaremos hablando de lo que es el arrebatamiento de la iglesia y cómo es que esto se va a presentar. El anticristo, el hijo de pecado, todo esto, mi hermano. Así es de que anímese, motívese. Y recuerde que todos los días, desde mañana lunes hasta el día sábado, hay devocional a las 9 de la mañana. Le voy a dar la programación para que usted la sepa de una vez. Mañana, mi hermano, comenzaré yo con una palabra de ánimo, una palabra de motivación, una palabra bien hermosa, bien bonita. El día martes nos acompañarán los hermanos Andrés y Claudia y Juanita. El día miércoles estará Oscar deleitándonos con Lulú y con Sara. El día jueves estará el pastor Walter dando una poderosa palabra como la dio que Díaz. El día viernes estará Lulú con todo su cuerpo de la parte de los niños, también dando una buena palabra para toda la iglesia. Y el día sábado volveremos a encontrarnos con la hermana Luz Salva, con la sierva Luz Salva y su hija, esa salmista Carolina. Y de verdad que yo quiero invitarlos a que no nos perdamos ningún devocional. Esto ha sido maravilloso. Les mandamos un saludo con toda mi amada familia, con mi esposa. Hoy no se hizo presente, está en las labores de la casa, pero mi hermano, Dios bendiga sus vidas. Dios resplandezca en medio de sus corazones y en medio de su familia. Se enseñoreen a Cristo en sus corazones y allí en familia disfruten del Cordero, disfruten de la palabra del Señor, disfruten de que no tenemos otra cosa por lo cual preocuparnos en estos días, sino es única y exclusivamente por la palabra del Señor. ¿Qué hace usted todavía pensando en lo que va a suceder esto, mi hermano? Dios tiene el control de todo. Anímese. Él fue el que dijo que estaría con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Mi Dios los bendiga y los guarde. Feliz día del Señor, hoy reunidos en familia. Gracias por compartir con nosotros. Gracias por su fidelidad. Gracias por las ayudas. Gracias por todo lo que ustedes les identifican con la Iglesia Cristiana Aposento Alto Gemir. Bendiciones del Señor, mis amados.